¿Qué tal, amigos de Tierra de Líderes? Estamos nuevamente aquí de lujo. Tenemos un súper invitado. Está con nosotros Mario Vela. Mario Vela es ex director de GNP, un personaje conocidísimo y además de una trayectoria muy importante, muy trascendente en el sector. Nos encontramos hoy en el programa EXO Leaders y Mario precisamente fue ponente con un tema súper interesante que es trabajo en equipo. Mario, bienvenido a Tierra de Líderes. Claro, Rogelio, un gusto estar con ustedes. Mario, pues sin más preámbulo, te tocó un tema muy interesante aquí en el proyecto de EXO Leader. Y creo que tu participación fue de las más destacadas, sin lugar a duda. ¿Y por qué no nos platicas del tema? Y te dejo la palabra. Yo creo que el tema en todas las organizaciones más relevante es cómo logras que toda la organización trabaje al unísono y que trabajen en equipo. Y el tema del trabajo en equipo es muy trillado porque todos lo decimos, pero lo difícil es lograr que se dé. Y esa parte es la parte, yo creo que medular del éxito de una empresa, porque las empresas no dependen de una sola persona. El ingeniero Slim es un gran empresario, pero para que sus empresas trabajen requiere que todas las empresas jalen juntos y que trabajen juntos. Y dando el ejemplo del empresario más exitoso que ha tenido México en los últimos años. Entonces, cuando nosotros que estamos en los puestos gerenciales de las empresas nos demos cuenta que no lo somos todo y que no podemos hacer todo y que necesitamos que todo el mundo aporte, el éxito vendrá si lo logramos. Y el chiste es alinear los objetivos y lograr que la gente tenga un propósito mutuo que les permita decir yo quiero ir para allá. Y el reto, yo creo, más importante hoy es definir ese propósito, porque estás hablando de generaciones muy diferentes. Tenemos todavía en las empresas baby boomers que están en su fase final, tenemos mayoritariamente generaciones X, y los millennials empiezan a tener un peso muy relevante en las organizaciones. Centennials están a lo mejor empezando a entrar, pero más que nada son esas tres generaciones. El baby boomer busca algo bien diferente que lo que busca un millennial, y tú tienes que poner una meta que prenda al baby boomer igual que al millennial. No debe ser fácil. Lo que pasa es que todos tienen un propósito diferente, pero si tú logras que el propósito pueda cubrir las necesidades de todos, en ese momento funciona. Y en GNP el propósito era ser, por un lado, la número uno, y eso prendía a los baby boomers. Llegar a más mexicanos, prendía a lo mejor más a la generación X, y el ayudar a más mexicanos a los millennials, pero para llegar y ayudar a más mexicanos tenías que ser la número uno. Ahora, déjame interrumpirte tantito. Sí. A ver, interpretar un estado financiero, un estado de resultados, pues es cuadrado, es de una manera y así es. Oye, trabajar en equipo es trabajar con conductas, trabajar con impredecibles, con personas. Ya se complica la ecuación, pero cuando todavía le sumas generaciones diferentes, me imagino que estamos ante un escenario verdaderamente complicado. Sí y no. Yo creo que si logras que el propósito sea algo que prenda a las generaciones, ya vas de gana. Lo segundo que tienes que hacer es que ese propósito lo logres traducir en objetivos alineados. Porque si mi propósito en una empresa es vender más para unos, y para otros es ser más rentable, y para otros es mejor servicio, y para otros es productos con márgenes altos, este que quiere márgenes altos está peleado con el de ventas que quiere precios bajos. ¿Cómo conciliar? Y la complejidad de un producto hace que el servicio al cliente se vuelva complicado. Entonces, todos quieren que le cubras sus necesidades. Cuando les dices, no, lo que necesitamos es cubrir las necesidades del cliente para que el cliente nos refiera con otros clientes y podamos crecer, y entonces todos tenemos que trabajar en poder llegar a más clientes
y darle al cliente lo que él quiere, no lo que nosotros queremos, no lo que quiere diseñar un actuario, no lo que quiere vender un vendedor, sino cómo le damos al cliente lo que él quiere. Y entonces todos empezamos a trabajar con ese fin. Entonces, cuando alineas los objetivos de la empresa, de los directores, de los gerentes, en lograr tener mayores ventas alineadas a las necesidades de un cliente, todo el mundo empieza a trabajar con un solo objetivo. Entonces ya no hay las pugnas entre áreas, que son las pugnas tradicionales, porque cuando el director define las metas de su área en base a sus objetivos única y exclusivamente, se está poniendo en contra de todos los otros que tienen un objetivo diferente. El reto de la alta dirección es asegurarse que todos los objetivos lleguen a lo que es el fin de la empresa, que es servir a un tercero, no servirse a uno mismo. Y sobre todo tener mecanismos de comunicación para asegurar que baje en todos los niveles organizacionales, ¿no? Supongo. Sí, nosotros teníamos un town hall, como le llaman los americanos, o una junta trimestral, cada trimestre, valga la redundancia, donde les decíamos cómo íbamos contra ese objetivo que habíamos definido, y ese objetivo lo habíamos definido en un equipo, no era un objetivo que había definido una sola persona, y eso les íbamos diciendo cómo íbamos y les echábamos porras a todas las áreas de cómo habían logrado ayudar a que ese objetivo se diera. Pues todo el mundo se veía reflejado. Oye, Mario, sí. Perdón, se dice fácil y además lo haces ver fácil, pero vaya, hace un momento tras cámaras platicábamos que los grandes líderes, la gente exitosa como tú, pues no nacieron así. O sea, hubo que pagar una cuota, hubo que pagar una factura, ¿no? Varias. Generalmente esas son las historias de éxito. La parte personal, Mario, en un formato resumido, esa introspección, esa parte humana de Mario de la que poco se conoce, ¿cómo fue? ¿Con qué te topaste? ¿Con qué dificultades tuviste que lidiar para poder llegar a donde estás? Sobre todo porque tenemos un público, Mario, que es muy joven y son precisamente millennials. ¿Y por qué no nos platicas un poquito de tu historia personal y qué mensaje podrías darle a los chavos? Claro, sí, yo tuve la fortuna de tener dos padres que eran el yin y el yang. Entonces, por un lado tenía un padre muy motivador, con una parte humana espectacular. Y por el otro lado, mi mamá era una persona muy persistente, que nos hizo a sus 3 hijos iguales, muy persistentes, muy enfocados. Entonces yo tuve la fortuna de vivir con esa parte humana y con esa parte de la persistencia. Entonces, algo que probablemente no sepas es yo era nadador de chico. Yo representé a México en los Juegos Mundiales de Natación hace muchos años en Madrid, y eso me lo dio mi mamá, la persistencia, el seguir y el hacer, el despertarte todos los días a las 4:45 de la mañana para ir a entrenar 2 horas en la mañana y después ir a la escuela y después volver a nadar otras 3 horas. Oye, Mario, y es común en los altos directivos, en estos grandes líderes, tienen muchos de ellos, la gran mayoría, una formación deportiva de alta competencia, de alto rendimiento. Va muy ligado al éxito. ¿Por qué ello? Porque, bueno, lo que yo creo, te ayuda a ser persistente con los obstáculos. O sea, no soy el hombre más alto del mundo, soy más bien muy chaparrito y los nadadores todos son muy altos, ¿no? La brazada, mientras más largo eres, pues, llegas más lejos, y uno más chaparrito tiene que dar más brazadas. Entonces tienes que ser muy persistente, tienes que entrenar más duro, entonces tienes que librar con obstáculos, y en la vida te vas a encontrar broncas siempre. Entonces, si tú crees que el mundo es perfecto y que se va a acoplar a ti, no va a ser así. No, entonces te vas a encontrar con que tienes un colega que te mete la pata, con que tienes un jefe que tiene un genio de la fregada, con que tienes lo que quieras. O que te dicen que no te vayas por ahí porque no tienes las cualidades físicas y demás, ¿no? Entonces tienes que sobrepasar todo eso. Entonces, si
si a la primera te rindes, no vas a llegar muy lejos. Si a la primera crees que el mundo se tiene que acoplar a ti, no vas a llegar muy lejos. Entonces tienes que aprender a lidiar con situaciones difíciles y poder llevarlas adelante a pesar de todo lo que vas a enfrentar en la vida. Y yo creo que eso fue un gran aprendizaje de mi madre. Y la parte humana de mi padre me ha ayudado siempre a poder conectar con la gente, entendiendo qué los mueve, para poder tratar de ayudarlos a que lleguen más lejos. Y al llegar ellos más lejos, tú llegas más lejos. Entonces es un trabajo en equipo. Entonces yo a donde llegué se lo debo a mis papás. ¿Y qué tal ahora tu legado con tus hijos? Híjole, ojalá fuera igual de buen papá que mis papás. Yo creo que es mucho más difícil ser papá que ser hijo. Los hijos somos normalmente los mejores jueces de nuestros padres. Ajá. Y no entendemos las circunstancias que vivieron para tomar las decisiones que tomaron. Así es. Las vives en tu tiempo hasta que eres padre. Y yo lo que trato de enseñarle a mis hijos es justamente esa parte de la resiliencia, de seguir adelante a pesar de los retos que se van a enfrentar en la vida, y que no siempre las cosas van a ser como ellos quieren, y que tienes que lograrlo a pesar de muchas cosas, ¿no? Mi hijo, uno está estudiando medicina y está por irse al internado, el otro está en arquitectura y el de arquitectura dice, papá, es que en el equipo hay uno que es un vago y no trabaja, entonces yo tengo que trabajar doble para sacar adelante lo que este cuate no está haciendo. Así es la vida real, o sea, vas a llegar al trabajo y a veces hay uno que trabaja mucho más que tú y a veces hay uno que no trabaja nada y que tú tienes que cargar parte de su responsabilidad si quieres llegar a las metas de la empresa. Entonces, pues yo creo que enseñarles que la vida no es fácil, que tienes que luchar mucho y que no te tienes que rendir, porque tienes que creer en algo importante para ti. Entonces, ¿a dónde quieres llegar tú? Pues aquí, pues entonces lucha y haz todo lo que sea necesario para llegar ahí. Yo creo que algo que hoy en día, si yo le pudiera permear a mis hijos y a cualquier otro, es que todo lo que hagan lo hagan con un fin en mente primero. O sea, decir, ¿por qué quiero hacer esto? Pues el fin en mente es para hacer A, B, C, D. Perfecto. Entonces ya que sabes lo que quieres hacer y el por qué, ahora dedícate de cuerpo y alma a lograr eso. Pero si no empiezas con un fin en mente y nada más te metes como hámster a la ruedita, darle, pues la vida se vuelve muy triste. Pero si tienes un fin en mente a dónde quieres llegar, la vida se vuelve un reto y le tiene mucho más sabor. Más enfocado. Oye, Mario, lo que es cierto, y lo debes de saber, y yo creo que estás súper consciente de ello, es que cuando ocupas posiciones de altísima responsabilidad y que tienes una gran cantidad de gente a tu cargo, dirigiendo los destinos de un grupo, de una compañía, tú alcanzas a dimensionar la responsabilidad que tienes como ejemplo, porque al final de cuentas los grandes líderes son responsables de muchas conductas que van dejando en el camino. Hace un momento comentábamos ahí en la sesión que estamos en una vitrina y que no sabemos que una gran cantidad de gente te está viendo, te está emulando, quiere ser como tú, y que lo que hagas y lo que dejes de hacer conlleva una gran responsabilidad en ese legado, en esa educación que vas dejando en una gran cantidad de gente que depende de ti y que probablemente a veces ni siquiera dimensionamos a cuánta gente llegamos a través de nuestras charlas, nuestras pláticas, nuestro desempeño, y a veces no somos tan conscientes de esa responsabilidad que llevamos inerte. Yo creo que a lo mejor a mí me tocó vivir una época, yo te diría, un poquito más fácil, porque cuando yo empecé a trabajar era una época de puertas cerradas. Chinas, puertas cerradas, y no podías ver si el director estaba dormido, estaba trabajando, no tienes ni idea qué estaba pasando ahí, entonces lo que veías era si trabajaba muchas horas o pocas horas, y hasta ahí. Y yo creo que hoy estamos en un ambiente tipo WeWork, donde estás viendo a toda la gente y sabes si el director
trabajó, no trabajó, si fue un buen líder o fue un mal líder. Y hoy estamos en una vitrina bien diferente a que cuando yo empecé a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que hoy debemos de entender que nosotros somos como una gota en un vaso. O sea, nosotros además somos una gota, pero cuando cae en el vaso hace olas. Sí, totalmente. Y nosotros hacemos olas para bien o para mal. Entonces debemos de entender que nuestras acciones y nuestras actitudes pueden tener impactos positivos o negativos. Así es. Y entonces yo creo que tienes que a veces controlar tu parte emocional y ser muy zen y la congruencia. Y primero controla tus emociones, porque en los días hay días que sales brincando de la felicidad, pero hay días que no son muy buenos. Entonces, si tú dejas que todo el mundo vea esos días, pues no necesariamente es el mensaje correcto. Y yo creo que sí, lo que tú dices, ser congruente. O sea, si dices, oye, vamos a morirnos en la raya, pues que no vean que tú no vienes a trabajar, ¿no? Así es. Yo creo que tú tienes que ser el primero que ponga el ejemplo de morirte en la raya. Mario, qué charla tan exquisita. Se nos acaba el programa. Quiero dejar la puerta abierta para que eventualmente más adelante en algún otro espacio nos pueda regalar nuevamente un pequeño espacio para poder charlar. Encantadísimo. Y yo sé que hay una buena cantidad de temas y anécdotas que podemos compartir con nuestro auditorio. Súper. Mario, mil gracias. Gracias a ti. Encantado. Amigos, muchísimas gracias. Estamos de vuelta próximamente.